Bien, Bea, muchas gracias. Les veníamos mostrando en vivo lo que está pasando en el batallón 14 a esta hora. 9 de la mañana, 10 minutos, es momento de darle la bienvenida al canciller uruguayo, a Omar Paganini. Bueno, toda esta situación de Venezuela, la consideración ayer de la OEA y la molestia, ¿no?, por la resolución. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, usted ayer se manifestó molesto con esa declaración que no salió, ¿no?, de pedir de forma inmediata las actas electorales de Venezuela. En su opinión, ¿qué fue lo que pasó en esa discusión de la OEA en el día de ayer? La verdad es que el punto complicado era ese, el de las actas, sobre todo porque pedíamos una auditoría externa, porque francamente hay que tener claro que este sistema es un sistema informático bastante completo que podría permitir un buen chequeo teniendo las actas, teniendo incluso los votos, porque cuando uno vota electrónicamente sale un voto que se pone en una urna, macheando las actas que tiene la oposición con las actas que tiene originales que tiene el gobierno y eventualmente yendo hasta las urnas uno puede tener una trazabilidad completa. Ahora, las actas el gobierno las tendría que tener todas. ¿Por qué demoran en entregarlas? Si salieron del acto, no sé. Bueno, entonces, y además las actas tienen un mecanismo de trazabilidad. El acta se imprime con un código QR, con un hashtag, con una serie de cosas y tiene que estar firmada. Si ahora demoran, bueno, empezamos a tener dudas de por qué demoran. Y cuando uno presenta actas y no son las originales, precisa un auditor externo que venga y diga, bueno, sí, machea esto, no machea. Lo que hizo la oposición fue colgar todas las actas en un sitio web, las que tienen, que son un número bastante grande, el 75% más o menos, de manera que ahí uno puede ver, las actas tienen su código QR, tienen la firma, tienen la fecha, tienen todo. Bueno, vamos a ver si esta historia de las actas no es un intento más de consolidar un fraude. Ahora, ¿se puede garantizar que las actas que tiene la oposición son las verdaderas también? Pensamos que tienen mucho más verosimilitud porque las colgaron inmediatamente. Eso no quiere decir que no sea bueno hacer un macheo y por eso es bueno una observación independiente externa, que es lo que no se acepta. Y bueno, porque también hay que evaluar todo lo que ha ocurrido, no solo en este proceso electoral, que ya venía con muchas dudas de los países de la región, incluyendo Uruguay, sino también los diferentes movimientos que se vienen haciendo, ¿no? Nada justifica el accionar de Maduro, pero sí a veces se ponía en duda cómo venía actuando la oposición en Venezuela. Bueno, yo creo que la oposición no actuó de ninguna manera reprochable en Venezuela en todo este periodo. Fue pacífica, fue masiva, fue incluso tolerante de cosas que en un país democrático normal jamás se tolerarían, como que le lleven preso a la gente o le declaren crímenes inventados. O sea que no creo que en este caso haya ningún tipo de simetría. Y no está bien ir por el lado de la simetría. Estos estuvieron bien, pero esto es mal. No, simplemente porque también se ponía en duda. Bueno, pero me pareció que lo estabas diciendo. No, simplemente porque me parece pertinente también esas visiones que hay, y creo que se ha dialogado aquí en esta mesa, que muchas veces se ponía en duda por parte del oficialismo cosas de la oposición y de la oposición por parte del oficialismo. Entonces, simplemente garantizar y dar certeza si efectivamente la oposición tiene la documentación real, porque también es una manera de actuar desde otro lugar. Por eso estamos pidiendo una revisión independiente, no de la oposición, independiente. Y eso tampoco se acepta. Entonces, y después vimos lo que dijo el Centro Carter. Después de lo que dijo el Centro Carter, yo creo que está liquidado de que el acto tuvo muchísimos vicios. Ahora, lo único que quedaba es obligar al régimen a un contraste para aceptar que no ganó y se dejen de embromar. Pero no ganar tiempo para tener otras actas. Eso parece que es lo que está pasando. Que parece tan lógico, ante todo esto que usted dice que parece tan lógico. ¿Por qué no salió ayer la declaración de la OEA? ¿Qué pasó en esa discusión con la representación de los países que no se pudo acordar una declaración en ese sentido que usted menciona? Bueno, las conversaciones a nivel de muchos países nunca son completas en toda la argumentación. Cuando uno ve países que se quieren abstener, no quiere decir que estén en contra, quiere decir que tal vez les parece mejor ir por otro camino. En fin, lo que hay que recordar es que fueron 17 votos a favor y después hubo abstenciones y ausentes. México fue ausente porque entendió que no tenía derecho a la OEA a meterse en esto. Así lo declaró su presidente. Otros países dijeron, bueno, en realidad no es que esté en contra de esta resolución, pero no me parece oportuno votarla. Entonces se abstiene. En los efectos eso hace que no salga. Y hay que ver que fueron 17 votos, cuando hacen falta 18.
Es decir, estuvimos muy cerca, pero evidentemente puede haber posiciones más estratégicas de decir voy por otro camino y puede haber alguno que diga no estoy de acuerdo en pedirle esto al régimen. Y esas dos posiciones se mezclan porque nadie dijo voté en contra. Claro, ¿qué pasa con eso? Porque, perdón, ahí se menciona siempre la importancia de no echarle combustible al fuego, ¿no? Y esa tradición de neutralidad de Uruguay, ¿no se rompe de alguna manera con esta posición? No, nosotros no, en esto no podemos ser neutrales. Acá hubo un intento groserísimo de fraude. Si nosotros lo validamos de alguna manera, estamos condenando al pueblo venezolano a 6 años más de dictadura, estamos generando un incremento de la diáspora venezolana que ya es increíble. Ustedes imagínense que hay 8 millones de personas viviendo fuera de Venezuela. No hay ningún país ni en guerra que tuvo, ni Ucrania tuvo este porcentaje de la población fuera de su país. Nosotros no podemos ser neutrales y más cuando tuvimos nosotros una dictadura, Venezuela no fue neutral. Venezuela acogió refugiados uruguayos, Venezuela rompió relaciones cuando el régimen militar secuestró a Elena Quintero, que después desapareció. Tenemos una deuda democrática con Venezuela. Le quería consultar por este pedido que va a realizar el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de solicitar la captura, ¿no?, de Nicolás Maduro, sobre todo por este contexto que se está atravesando. ¿Cuál va a ser la postura de Uruguay al respecto? ¿Se va a apoyar esa convocatoria? No nos vamos a precipitar, esto lo anunció anoche Almagro, lo tenemos que estudiar diplomáticamente y jurídicamente y después tomaremos posición. Por ahora es una novedad. ¿Podría ser una opción? Sí, puede ser. Se está evaluando por parte del gobierno. Me enteré anoche, estoy acá de mañana, en el día vamos a evaluar y en estos días tomaremos posición con el gobierno, con el presidente. Mientras tanto, ¿cómo siguen las relaciones de Uruguay con Venezuela, con este retiro de embajadores? Tanto, la embajadora Montes de Oca que retornó al país, el retiro de la representación de Venezuela en Uruguay. ¿Cómo siguen las relaciones? Desorientados. Porque esta medida unilateral de Venezuela de expulsar diplomáticos es inédita, no es una fórmula demasiado clara. La fórmula clara hubiera sido romper relaciones, ellos no lo hicieron, nos piden el retiro de los diplomáticos y estamos tratando de entender dónde estamos parados. No es el mejor momento para seguir conversando con ellos, vamos a esperar unos días a ver si efectivamente es una ruptura de relaciones, la procesaremos. Si no, veremos nosotros qué decisión tomamos. Por ahora nos expulsaron a la embajadora y retiraron ellos sus diplomáticos. Esto segundo parece menor, pero es muy grave, porque en Uruguay hay más de 30.000 venezolanos cuyo contacto con su país de origen es la embajada que acaba de retirar sus diplomáticos. También hay uruguayos en Venezuela, también se quedan sin contacto, pero por ahora tenemos una oficina funcionando con administrativos, ¿verdad? Ahora, canciller, esto parece de nunca acabar, ¿no? La situación de Venezuela. En caso que Maduro resulte reelecto, serían 6 años más de un mandato de un régimen chavista que se ha condenado por parte de la región. Uruguay lo ha hecho, ha hablado de dictadura, el presidente lo ha hecho desde que asumió. Ayer lo mencionaba, se lo dije cara a cara que era una dictadura lo que estaba ocurriendo en ese país. Con todo lo que ha sucedido, ¿qué opciones se empiezan a manejar, sobre todo con el antecedente de las últimas horas, ¿no? No lograr ese avance a nivel de la OEA? ¿Qué pasos más se pueden dar? Bueno, vimos que hay un bloque de 17 países de América que opinan muy similar. Podemos seguir coordinando con ellos. Pero también es cierto de que en el fondo los procesos de democracia en los países, de democratización en los países, y nosotros lo vivimos en su momento, tienen mucho más que ver con lo que puede hacer adentro del país la oposición y con el apoyo que puedan tener internacional, que solamente con declaraciones de los países. O sea, a nivel diplomático uno tiene sus límites. Uno puede a nivel diplomático generar acciones, generar declaraciones, elevar la presión sobre el régimen. Eso puede terminar del lado de las potencias en alguna sanción, que habrá que ver si son una buena idea o una mala idea, que eso es otra discusión. Claro, porque eso tiene su repercusión en la población, ¿no? Que ya la viene pasando mal. Por supuesto. Entonces, a veces las sanciones no hacen lo que deben, que es debilitar el régimen, sino hacer pasar mal a la gente y fortalecer al régimen, que tiene una excusa para todo lo que sale mal, que es lo que ya vimos que pasó. Claro, pero usted decía recién que desde adentro los líderes opositores podrían hacer su fuerza, ¿no? No solo los líderes, la gente, ya los vimos en la calle. Venezuela... eso ha generado muertes también. No, me refiero a que los vimos en todo el proceso electoral, la enorme movilización democrática que tuvo Venezuela. Las muertes las ha generado porque el gobierno los reprime, lo cual es condenable. O sea, no podemos culpar a la oposición de que los repriman. Lo que yo digo es, en un momento donde es claro que un porcentaje enorme de los venezolanos no apoyan a este gobierno, tienen presión por adentro.
también tiene presión externa. Ojalá podamos lograr un camino razonable de transición a la democracia, como parecía que se iba a dar después de los acuerdos de Barbados. ¿Las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental en este caso? Y también juegan un rol las Fuerzas Armadas, por supuesto. Porque si es un régimen que no tiene el apoyo de la población, se tiene que apoyar en la fuerza. Y esto es lo que sufrimos nosotros en su momento. Y aquí, si las Fuerzas Armadas deciden seguir apoyando al régimen, se va transformando cada vez más en una dictadura militar. Esperemos que eso no pase, pero la verdad es que es lo que indica que está pasando, porque vimos los pronunciamientos del comandante en jefe ayer. La embajadora uruguaya en Venezuela estuvo amenazada en algún momento. Había trascendido que se tuvo que recluir en la embajada argentina por protección. ¿Qué fue lo que pasó en esas horas? No, la embajada argentina no. No estuvo amenazada. La embajadora uruguaya fue bien tratada desde que llegó, presentó sus cartas figuradas al canciller. Claro, no llegó a presentárselas a Maduro. No llegó a presentar las cartas credenciales. Son 2 etapas, ¿verdad? Pero sí es cierto que cuando nos decretaron que se tenía que ir, cuya primera nota era inmediatamente, a nosotros nos preocupó porque en ese momento estaba Caracas en llamas, entre comillas, ¿no? O sea, estaba cortada la salida al aeropuerto. Entonces ahí es donde nos preocupó la seguridad de la embajadora. Después nos dieron 72 horas, hubo unos espacios de tranquilidad, pudo ir al aeropuerto tranquila y llegó y ahora está en Uruguay. ¿Qué pasa con María Corina Machado y también Edmundo González, ¿no? Teniendo en cuenta que de alguna manera Maduro ha dado a entender que se los podría detener. Claro. Ya hubo un dirigente detenido, se lo vio ingresando a un vehículo a la fuerza. ¿Cómo se puede garantizar y qué resguardo internacional puede tener? Por ejemplo, Uruguay ya retiró la embajadora, un lugar seguro que podría entenderse como una sede diplomática. ¿Qué pasa? Y bueno, estamos viendo que había 6 militantes de la oposición refugiados en la embajada argentina y están en este momento en el dilema de qué pasa con ellos, dado que se tienen que retirar los diplomáticos argentinos y no los dejan llevarse a los refugiados, que es lo que deberían hacer de acuerdo a la Convención de Caracas del 54. ¿Podrían entonces llevarse tipo salvoconducto a esos dirigentes? Es lo que correspondería si el gobierno de Maduro... Tenía dudas respecto a eso. Acá hay 2 cosas. Primero, el gobierno de Maduro no les otorgó en estos 4 meses el salvoconducto que la Convención de Caracas obliga. Porque la Convención de Caracas es una convención latinoamericana que dice que si hay refugiados políticos en una embajada, el gobierno local le tiene que dar salvoconducto para ir a otro país de América Latina. No pasa a nivel mundial esto. Vimos el caso de Assange, que era con Europa y no estaba la obligación de salvoconducto. Pero aquí sí estaba y el gobierno no la ha cumplido. Pero ahora exige el retiro de los diplomáticos argentinos. Entonces se van los diplomáticos y quedan los 6 refugiados. Una situación muy extraña, que lo que dice la Convención de Caracas es que deberían irse con ellos, con un salvoconducto. Y eso no se está cumpliendo tampoco. Entonces está un momento de mucha tensión. Ayer podrán haber escuchado ustedes a Diana Mondino cómo planteó este caso con mucha elocuencia en la OEA. Respecto de María Corina y de Edmundo, el gobierno ha anunciado que los va a querer capturar, una orden de captura, por terrorismo, lo cual es el típico excusa de una dictadura acusando a la oposición política de que en realidad son terroristas o son subversivos, era la palabra que se usaba en Uruguay, y sería claramente un paso más hacia consolidar una dictadura que a las personas que sacaron, en lo que a nosotros nos parece una enorme mayoría de votos, los persigue, argumentando cualquier excusa de un ciberataque desde Macedonia, que nadie mostró ninguna prueba y que mucho menos va a tener una relación con estas 2 personas. No, y aparte el hackeo de ese sistema era muy difícil de realizar, ¿no? Al que utiliza Venezuela. El hackeo era difícil. Tuvimos antecedentes en América Latina de apagones justamente durante los sistemas de votación electrónica en otros países, que justamente lo que hicieron fue preparar un fraude. Eso no fue un hackeo, eso fue un no nos conviene seguir dando información. ¿Uruguay podría dar refugio a líderes de la oposición en Venezuela? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahora no se pueden refugiar en nuestra embajada. Pero por supuesto que podemos dar. Costa Rica ayer ofreció... ¿Pero recibirlos acá en el país? Sí, claro. Uruguay es un país que recibe refugio. ¿Y se ha manejado esa muy ampliamente? Hemos recibido 3.000 venezolanos. Claro, lo preguntaba justamente por eso, porque sé que María Corina ha estado en contacto telefónico con líderes de la coalición multicolor y con el presidente de la República también. Y con usted, ¿se ha hablado esa posibilidad con ellos de forma directa? Sí, no se ha hablado directamente. Ellos saben que estamos disponibles para ellos o para algunos otros. El problema es cómo llegar hasta acá.
Paganini, en las últimas horas ha sido consultado el expresidente Mujica al respecto de lo que está pasando en Venezuela. ¿Puede llegar a ser un actor fundamental para llegar a Maduro? El rol que tiene y sobre todo la cercanía, lo hemos visto en otras oportunidades cuando fue presidente compartiendo con su par, bueno, en aquel momento con su par venezolano. Por supuesto que sería muy bienvenido si esa posibilidad existiera. Creo que tuvieron ellos diferendos fuertes ya en el pasado y Maduro habló en algún momento, no en buenos términos, de Mujica, pero no, la verdad que me supera. Ese tema es un tema entre ellos. Ojalá pudiera haber alguien que hiciera razonar a este régimen para salir de su encierro, porque en el fondo es un régimen que está encerrado, y se abran caminos de apertura, que es lo que se necesita. ¿Y qué rol podría cumplir Brasil? Capaz en desactivar conversaciones que, bueno, a través de conversaciones que ya hubo, ¿no? Una misión allí para intentar destrabar la situación. Y Brasil tiene muchos argumentos para poder ayudar en estos casos. Vemos que no han tenido éxito y en realidad su estrategia discreta no le vimos ningún resultado, pero ojalá pudieran tenerlo. ¿Cómo ha visto la discusión parlamentaria aquí en Uruguay? En un mundo globalizado todo suma, ¿no?, a la discusión. Fue muy álgida la discusión, ¿no?, del otro día en el Parlamento, en el Senado, en esa sesión convocada de forma grave y urgente. Bueno, la discusión en el Senado siempre es mucho más verbal y mucho más intensa que en canales diplomáticos. Nosotros a nivel país tenemos que manejar una posición país. Igual en este caso estamos bastante contundentes, creo. Y en el Senado se politiza la cosa a la discusión interna y es natural que así sea. A mí lo que me sucede es que en este caso, que nos parece un tema de principios, que no es de izquierda, de derecha, es un tema de derechos humanos y de libertades y de democracia, como algunos sectores muy importantes del Frente Amplio, el día de las elecciones ya salieron a decir que había sido muy transparente y que incluso teníamos un mejor sistema electoral en Venezuela que en Uruguay. Estoy hablando del presidente de la Comisión Internacional del Frente Amplio, o sea, no de un señor cualquiera, que representa al Frente Amplio en relaciones internacionales, que no vimos que lo hayan cambiado. Entonces, en el Frente hay una gran contradicción. Pues después van al Parlamento, uno escucha a Maía, escucha a algunos otros que dicen, no, estamos en una posición, sí, y en la declaración del Frente... Vergara aquí dijo que la declaración del Frente era muy parecida a la del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se desmarcaba la de Cancillería con el tuit del presidente en la madrugada. No, la verdad que no nos desmarcamos. Nosotros lo que hemos dicho siempre es lo que dijo el presidente. Lo que hizo el régimen fue un escrutinio que interrumpió y proclamó un presidente sin cerrar un escrutinio. Eso es un fraude. Así no. Y tiene razón el presidente. Después nosotros diplomáticamente tenemos que decir, ¿qué pedimos? Queremos que esto termine bien. No queremos que esto ya se termine aquí. ¿Cómo termina bien? Presenten inmediatamente las actas, que además las tienen, y hagamos una revisión internacional y ahí nos vamos a dar cuenta de que lo que proclamaron está bien o está mal, que creemos que está mal. O sea que no estamos para nada desmarcados del presidente. La discusión interna yo prefiero como canciller no meterme. ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Qué rol juega tan importante para manejar todos estos hilos? Es un régimen, no es una persona. Esto empezó con Chávez, no con Maduro. Alrededor de Maduro está Jorge Rodríguez. No, pero parece que todo esto se profundizó más en estos últimos años, ¿no? Y sí, porque el régimen empieza a perder legitimidad, empieza a perder apoyo y se va endureciendo. Eso pasa con todas las dictaduras. Entonces, al que le tocó conducir la etapa final, yo diría agotado el sistema, es a Maduro, que demuestra entonces su peor cara. Y claramente es un líder, porque por algo lo tienen ahí. Pero está también Diosdado Cabello, están los dos hermanos Rodríguez, y evidentemente abajo de eso hay toda una estructura que además está muy enquistada en un estado donde hay negocios que alimentan a personas que se aprovechan de su posición, donde justamente al no haber libertades, al no haber un sistema judicial independiente, uno no se puede como ciudadano defender. Entonces es un sistema que francamente se aleja muchísimo de una democracia y va hacia un camino totalitario, porque esto cuando uno unifica todo en una gran estructura que no tiene independencia de poderes, y cuando uno inventa leyendas como que en realidad hubo un hackeo internacional y por eso la culpa es de María Corina, bueno, uno está en el típico discurso donde la realidad va por un lado y el discurso va por otro lado. Y llama mucho la atención, sí, que algunas personas de Uruguay que estaban allá dicen que no, que esto es muy transparente y más transparente que el Uruguay. Ahora, Lore consultaba por el rol que pueda cumplir Brasil en toda esta articulación regional. ¿Qué pasa con el rol de Estados Unidos? De hecho, ameritó llamados entre Biden y Lula
en estos últimos días. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos? Y las potencias aquí tienen que jugar un papel. El problema es que... Bueno, China y Rusia. No están encontrando el camino las potencias democráticas para que Maduro se abra y China y Rusia salieron a apoyarlo, con lo cual se complica geopolíticamente el asunto. Pero claramente las potencias siempre tienen herramientas que los países como Uruguay, como Paraguay, como Chile no tienen, que es la relación económica mayor, las fronteras, una serie de canales donde pueden influir. Ojalá influyeran en un camino correcto. Lo que vemos con tristeza es que no está pasando. Desde la oposición se ha señalado que Uruguay como Estado se desvive en mencionar que en Venezuela hay una dictadura y no se menciona otras situaciones donde no hay democracia y hay buenas relaciones con Uruguay, intercambio de regalos, intercambios comerciales. ¿Qué tiene para responder? ¿Se refiere a China, por ejemplo? Por ejemplo, países árabes. Sí. A ver, nosotros creo que hay que funcionar con la lógica de los círculos concéntricos primero y con la lógica de los valores compartidos. Nosotros con Venezuela tenemos unas cartas democráticas firmadas en la OEA y en el Mercosur. Queremos que América Latina sea una zona de paz y de democracia y eso nos importa más que opinar sobre lo que pasa a 12.000 kilómetros, donde también hay que ser pragmático con las relaciones comerciales que uno tiene. Hay países que vienen de una trayectoria no democrática de siempre y uno les gustaría que avanzaran en una dirección, pero es una cosa distinta. Y otra cosa es un país que siempre fue una democracia plena o que tuvo muchos años de democracia plena, que nos llevábamos muy bien, que vemos a su población que quiere la democracia, que son hermanos culturalmente porque hablan nuestra lengua, porque comparten muchas tradiciones y donde además tenemos contacto de gente que vive aquí y allá. Nos compromete mucho más Venezuela, nos compromete Nicaragua, que en estos casos, bueno, y con los demás países que tienen unas culturas muy distintas y una trayectoria distinta, uno tiene que ir más despacio. Obviamente que nos gustaría un mundo completamente democrático. Estamos en un mundo donde un porcentaje menor de países es una democracia. Democracia plena, si no recuerdo mal, son 40 países. Y no podemos tampoco ser maximalistas con todo el mundo. Pero aquí tenemos un problema hasta humano de relación entre los pueblos. Paganini, el otro día estuvo Diego Cabrita, imagino que lo conoces, un abogado venezolano que hace muchos años está radicado en nuestro país y que además trabaja con temas vinculados a derechos humanos. Él señalaba que con este resultado y todo lo que ha pasado, ya estaba previsto que el próximo sábado se generara una nueva ola migratoria de venezolanos saliendo de su país. En ese sentido, ¿la Cancillería ha tenido algún contacto, llamados, consultas particulares y pertinentes que lleguen desde Venezuela? No, todavía no, pero eso no funciona generalmente así. O sea, no es que llamen a consultar, es que vienen. Vienen y después ven. Esa es la realidad. Y ahora tenemos la lógica de, como Venezuela es parte del Mercosur, vienen sin visa. Entonces vienen y al tiempo tienen documentos, pueden trabajar, se formalizan y en ese caso, después de un tiempo, tienen derecho a la ciudadanía, a la residencia primero, a la ciudadanía después, y eso ha venido pasando. Hay 3.000 que estaban en la Comisión de Refugiados, porque esos venían por razones políticas. Después hay muchísimos más que vienen por otras razones, porque prefieren buscar la vida fuera de Venezuela. ¿Se espera entonces por estas horas la llegada de nuevos venezolanos? Sí, es probable. Esperemos que esta crisis se encamine. Si no, lo que va a pasar lamentablemente es que va a haber más diáspora de venezolanos. Paganini, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.